Bien, Padre Santo, te damos gracias esta mañana, gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por esta iglesia, por el amor que está aquí entre nosotros con tu Espíritu Santo, por cada uno de nuestros hermanos y porque nos estamos congregando de la mejor manera con el amor, con el afecto que tú has depositado en nosotros. Danos asimismo también entendimiento para seguirte en tu palabra, en el entendimiento, en el conocimiento de tu carácter, de tu voluntad, de tus deseos, de que tus hijos sigamos una vida correcta en el Evangelio, un buen vivir el Evangelio. Danos, Señor, iluminación, entendimiento, perdona nuestros pecados y nos ponemos a tus pies para que hagas de esta iglesia un uso de acuerdo a tu voluntad y a tus exigencias y a lo que tú nos dispongas en nuestras vidas. Te alabamos y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Quiero ver un poquito comentarios acerca de la clase pasada. Me gusta mucho escuchar comentarios y que me los hagan y que me hagan tal vez observaciones, o si hubiera dudas que yo puedo atender, pues con mucho gusto. Voy a hablar de estas cuatro elementos que vimos la vez pasada, solamente para confirmar, por si hubiera yo dicho algo que no quedó claro o que pudiera suponerse o pudiera malinterpretarse. Voy a hablar de las cuatro cosas que vimos, que era, bueno, básicamente la mejilla. Voy a leer esto que resumí para ustedes como una nota solamente. No implica, esto acerca del capítulo pasado, no implica que busquemos ser golpeados, que nos guste ser golpeados, que vayamos con quien nos ha ofendido o agredido con el fin de que nos vuelva a ofender. Esto ojalá que quede claro. Cuando el Señor dice que si alguien nos ofende y nos lastima, nos golpea en una mejilla, obviamente lo está diciendo en el sentido figurado, pero sí tiene una aplicación a cómo vamos a actuar. No está diciendo que vayamos a buscar la agresión. El amar el dolor sería una deformidad en nuestras vidas, una corrupción en nuestras vidas. ¿Y eso cómo se le llama? El masoquismo, ¿verdad? Pues no, los cristianos no somos masoquistas. Entonces no vamos a buscar el dolor ni a propiciarnos el dolor. E incluso aquello que se hacía con los monjes católicos o que se sigue haciendo probablemente, de flagelarse, de golpearse, de latigarse por el hecho de ser culpables o de reconocerse culpables de pecar, no es correcto, no es lo que busca el Señor. Puse aquí, entonces, consiste en un trabajo de dominio propio, de control de nuestras emociones. El propósito es llegar a controlarnos y mantenernos pasivos y racionales ante la ofensa. Claro que es muy difícil, pero es el propósito. Que la agresión no nos provoque reacción, que no devolvamos mal por mal, que no cobremos la agresión, que no apliquemos venganza. Ese es el propósito. Y dice, sí, debemos reclamar que se haga justicia, ¿sí? Y sí debemos luchar por la justicia, pero de manera ordenada y no envueltos por la rabia y el coraje. En tal manera nos está diciendo, en tal caso nos está diciendo, permanezcan así como estaban antes en su estado, que no los altere el mal. Ya sé que es un reto, ya sé que para todos es muy difícil. De hecho, las instrucciones en el Sermón del Monte son muy altas, muy depuradas para alguien que ha crecido mucho en el Espíritu, pero es lo que busca el Señor de nosotros. Espero que no haya duda, que no haya, y si hay una aportación, pues también bienvenida, ¿no? Pero espero que no haya quedado mal. La siguiente, acerca de la capa, porque lo comenté con algunos y me decían, bueno, entonces vamos a ser partícipes de la delincuencia o partícipes del que nos hace mal y vamos a hacerle que robe más. Pues no implica que al mínimo gesto de un ladrón le demos todo lo que tenemos o que vayamos incluso a buscarle para que se lleve más cosas. Pues no es exactamente así. Dice aquí, consiste en no aferrarnos a los bienes de tal manera que queramos defenderlos con nuestras vidas. Dice que si alguien nos despoja de algo, consideremos la posibilidad de que esa persona está en necesidad y entonces quizá podamos darle más. Bueno, en un contexto muy santo, muy bonito. Sí hay quienes han querido defender sus bienes con sus vidas, ¿verdad? Eso ha pasado. Encuentras a alguien robando en casa y quieres afrontarlo y pues te va muy mal. Probablemente no te vaya tan mal como a otros, pero sí, pues no debería ser una reacción de aferrarte a tus cosas. Sí hay que reclamar justicia, simplemente nos está previniendo, probablemente a esa persona pues haya que ayudarla. Ese es un aspecto muy importante que no debemos dejar pasar. No vamos a dejar nuestra casa abierta para que cualquiera tome lo que desee. No quiere decir que no cuidemos nuestros bienes, que los cristianos no cerramos puertas o ventanas, no.
implica que en nuestra esencia no seamos dependientes de lo material. Espero que haya pasado el mensaje, porque sí hubo varios comentarios y no hay comentarios ni en reclamo ni en contra de lo que se dice, pero parece que puede darle forma a este comentario, esta aclaración que estoy haciendo. Acerca de la milla extra, no implica que hagamos el trabajo de otros, que nos pasemos la vida regalando nuestro tiempo y descuidando nuestras obligaciones. ¿Llega a pasar eso, verdad? Sí llega a pasar. Y entonces tomamos la Biblia y decimos, es que aquí dice que yo atienda primero la iglesia o otras necesidades y que yo desatienda mis obligaciones. No es así. Consiste en prestar servicio cuando se nos requiere. Quizá podamos ser de alguna manera un medio para dar ejemplo de humildad, de buen servicio, de buena voluntad. Probablemente podamos comunicar el evangelio con nuestro comportamiento. Dice, además, nuestra buena disposición nos va a distinguir del resto del mundo. Eso sí es positivo, eso sí es bueno. La mayoría vive de manera egoísta y no comparte o sacrifica su tiempo o esfuerzos por el bien de otros. Advirtiendo siempre que es inteligente identificar cuando alguien desea abusar de nuestra buena disposición. Los flojos no deben sacar partido de nuestra buena voluntad. La Biblia dice que los flojos se pongan a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, qué bueno que pasó el mensaje, porque sí hay malas interpretaciones, espero que no sea el caso. Ahora voy a decir esta que es más delicada, en la que sí tuve algunas observaciones y qué bueno. Al que pida prestado. Bueno, no implica que sea un mandamiento imperativo en todos los casos, o sea, cualquiera que te pide le vas a... Pues no exactamente. Tenemos un corazón que va a doblarse o doblegarse ante aquel que está necesitado. Eso debe ser, eso es bueno. Pero sabemos que hay mucho abuso, mucho robo, entonces pues no a cualquiera así en un término general absoluto, no. No significa que a cualquier persona le prestemos cualquier cosa, tampoco, ¿verdad? No cualquier cosa. Entendamos que hay cosas vitales, hay cosas indispensables. Quizá incluso puedas compartir el plato donde comes o muchas cosas, pero pues no es en general cualquier cosa a cualquier persona, no. No implica que todas nuestras posiciones se deban prestar. Voy a exagerar, pero pues no, si alguien llega y te dice, oye, préstame el corazón por 2 días, pues, mientras me reparan el mío o un pulmón y luego te lo regreso, pues son cosas vitales que no puedes prestar. Quizá alguien diga, sí, mi vida está hecha para regalarte mi riñón y te lo va a regalar, pero digo, hay cosas que evidentemente todos sabemos que no se pueden prestar. En el rancho de mi abuelo, no de él propiamente, pero en esos tiempos él decía que no se prestaba ni la esposa, ni el caballo, ni la pistola. Habría quienes hayan prestado una de las 3, no lo sé, ni estamos aquí para juzgar, pero en principio hay cosas que no se prestan. Porque luego hay quienes, tú dijiste, bueno, sí somos llamados a ser compasivos y fraternales, prestar las cosas que tenemos para los que las necesitan, sí, y el Señor dice, préstale, no le des la espalda, sí. Sin embargo, hay un rango de bienes materiales que no es apropiado prestar. Habrá cosas de carácter personal indispensables que no podemos prescindir de ella. Perdóneme, pero mi mente estaba distraída. Yo no me veo pidiéndole a alguien la esposa prestada, digo, para una fiesta, para ir al cine. No. Cosas que se entienden por lógica, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te diga, no me prestaste, y aquí dice, no es así, no es categórico, es absolutamente todo, no. Y observaciones. Dado a que la mayoría de las personas no son muy diestras en devolver lo ajeno, se debe considerar si vas a prestar algo o no. Si lo vamos a prestar, está en riesgo de no retornar y quizá debamos no prestar, sino donar o regalar. Y este es un punto importante, porque yo les decía esto, no prestes nada que no estés dispuesto a perder. Por favor, no estoy contradiciendo la palabra del Señor, no quiero de ninguna manera contradecir la orden de que prestemos, de que no le demos la espalda al necesitado. Solamente voy a poner ante ustedes una situación, o a ver si me doy a entender de esta manera. A veces el dar el regalo, el dar la ofrenda es mejor y se ayuda al hermano, te despojas de algo, pero lo haces con amor y la amistad perdura. En cambio, si esa cantidad, vamos a poner X mil pesos, puedes o no prestarlos, pero pues decides prestarlos y el hermano no puede pagarte inmediatamente, ya va a haber una dificultad. Y ustedes lo saben mejor que yo, ya no vas a poder saludarlo bien porque va a pensar que le estás cobrando.
él a lo mejor no te puede pagar inmediatamente, entonces te va a evitar 2 o 3 veces, ¿cierto, verdad? Eso pasa y va a terminar porque pues él pensaba que ya no te los iba a pagar y que era un gesto así de para siempre y es lamentable perder amistades por eso. Por eso decía yo, hay que ver si ese buen gesto, esa buena voluntad no se ve mejor expresada en un regalo, en una ofrenda. Tal vez no te puedo prestar 1000, pero te voy a regalar 300 o te voy a regalar 500. Es un ejemplo nada más, tómenlo tal cual. No quiero contradecir la palabra del Señor, habrá quienes tengan sus propias experiencias. Yo también he reflexionado un poco a este respecto y pienso que todos conocemos en el ámbito en el que vivimos las ciertas amistades con las que contamos y cuando una cierta cantidad pues es aceptable, ¿verdad? Y otra cierta cantidad pues ya pasa de los términos de un préstamo. No sé si alguien tenga un comentario, pero creo que pues todo va dentro de la conciencia y de un orden. No quise yo decir que se nieguen a eso que está diciendo el Señor. No le des la espalda y préstale. Espero quedar claro con esto. No quiero que por favor vayan a pensar que estoy tratando de decir algo que está fuera de las líneas de la Biblia. Dice aquí, por ello es que el asunto no debe ser una ley generalizada, sino una práctica de generosidad consciente e inteligente. Espero ser bien interpretado. Y esto va de acuerdo con lo que sigue. Dijo el dermatólogo, vamos al grano. Nada, no es cierto, vamos al capítulo de hoy y vamos a ver cómo en realidad, fíjense este comentario del señor Lloyd Jones, él es muy profundo en el estudio que hizo del Sermón del Monte y él dice esta frase que dice, si ustedes son lo que pretenden ser, deben comportarse así. Él dice que el Sermón del Monte nos está diciendo, si ustedes son cristianos, si ustedes son hijos de Dios, deben comportarse así. No vayan a sacar su celular, gracias. Bien, el Señor está diciendo, este señor Lloyd Jones está diciendo que el Señor Jesús al darnos el sermón nos está diciendo, si ustedes son cristianos, y por eso inicia con las bienaventuranzas y dice aquellos que sufren, aquellos que están sedientos de justicia, que no tienen esa voluntad propia, ese espíritu, pobres de espíritu, deben de comportarse así. Dice, sin embargo, está diciendo, no es la Biblia un libro que nos va a dar instrucciones para cada situación de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estemos de acuerdo. El señor Paul Tripp dice lo mismo. Dice, usted no tome la Biblia como que va a encontrar ahí su asunto del día de hoy. Sin embargo, el todo de la Biblia, todo lo que usted aprende en la Biblia lo va a llevar a un comportamiento santo y a una manera de vivir como Dios manda. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es, no crean que en el Sermón del Monte vamos a tener exactamente las soluciones para cada situación. Como esto que estaba yo hablando. Ahí dice préstale, ¿verdad? Préstale al necesitado. Bueno, sé generoso, lo ves en necesidad, préstale. Pero no está diciendo ni préstale todo, ni préstale a cualquiera, ni préstale y que no te lo devuelva. No está diciendo así. Y ahora cuando dice niéguese a sí mismo, dice negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Ustedes deben tener una idea justa de ustedes mismos. No sé si ustedes recuerden, pero una definición de la humildad o de la modestia o de la honestidad era eso. Tener una buena idea, una idea justa de uno mismo, lo cual es difícil porque nos gana la arrogancia, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar de una manera diferente a lo que piensa la Biblia. Dice aquí, nosotros tendemos a decir, como no he pecado, no he pasado a la acción, entonces estoy muy bien, tengo una buena relación con Dios. Y dice Dios, no importa que no hayas pecado, yo conozco tus corazones. No importa que no hayas obrado, yo conozco tus corazones. Por ello debemos, dice aquí, concentrarnos no tanto en las acciones, sino en el espíritu que produce la acción. Es esencial que tomemos la enseñanza del Sermón del Monte en el orden en que se nos presenta. Las bienaventuranzas nos dicen, ustedes, si son así, si son esto que estoy diciendo, entonces van a comportarse de esta manera. Insisto, con esto el señor Lloyd Jones está diciendo, no te voy a decir aquí, no te va a decir la Biblia exactamente qué cara debas poner, qué tan rápido debes responder, qué vas a corregir en tu vida. El todo de la palabra de Dios te va a llevar a un cambio. El todo, el total de la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Está pasando mi mensaje? Espero que sí.
Amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos hacen mal, y orad, y no aborrecerlos, y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Quién puede hacer eso? Yo no puedo pensar así. Si uno aprende a negarse a sí mismo, solamente es por medio del Espíritu Santo. Y entonces hace una reflexión muy interesante que se las quiero pasar tal cual está escrita aquí. Dice que muchos antes, algunos solían decir que la única parte del Nuevo Testamento en la que en realidad creían y que les gustaba era el Sermón del Monte, porque no contenía teología. Qué chistoso. No tenía doctrinas, era nada más una serie de reglas. No, estoy diciendo todo lo contrario. En realidad el Sermón del Monte no es para seguirse al pie de la letra. Yo estoy en esta situación y así voy a actuar. No, es para que haya una transformación completa en nosotros. Es lo que está hablando él. Por lo tal, aquel que crea que solamente son buenos consejos los que está dando el Señor Jesús, pues está equivocado. No sé yo hasta dónde ustedes se han enfrentado con los no creyentes y que alguien les diga: hay bonitas cosas en Jesús. Era un buen maestro, hasta ahí. Era un buen filósofo, como otros, ¿verdad? Podemos escuchar eso. Habrá quienes digan: bueno, fue un buen maestro que dio buenas bases, pero en algunas como que se pasó. O tanto como para considerarlo Dios, probablemente no. Y aquí está diciendo, el Sermón del Monte no es para nada un libro de buenos consejos. Está diciendo algo que nadie puede hacer si no nace de nuevo. Así es que si alguien toma el Sermón del Monte y dice: esto lo voy a practicar, no puedes. Eso está hecho para los que nacen de nuevo, porque son guiados por el Espíritu Santo, no por la carne, porque todo lo que está impreso en el en el Sermón del Monte es en contra de la carne. ¿Por qué voy a llorar deseoso de justicia si yo hago parte de la tranza? ¿Cómo voy a ser pobre de espíritu si yo tengo un montón de planes para mi vida y voy a hacer mi voluntad? ¿Cómo voy a darle a aquel que me acaba de robar? ¿O cómo voy a considerar que está en necesidad? Si es un desgraciado, me robó mis cosas. ¿Cómo voy a tratar de caminar una milla extra con una carga que a mí no me pertenece? Le voy a hacer tranza y ni siquiera voy a caminar la milla. Le voy a decir que sí, pero no fue ni la milla. No nos está pidiendo ninguna cosa natural. Nada aquí es natural. En realidad, el Sermón del Monte está impregnado de la doctrina del nuevo nacimiento. Así es que si conocemos a alguien que se dice que sí acepta el cristianismo, pero no ha nacido de nuevo, es una total contradicción, porque nadie puede seguir los pasos de Jesús si no nace de nuevo. Podríamos poner un hombre con todos los recursos y tal vez millonario y tal vez con ganas de darlo todo y seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor al millonario? Pues déjalo todo. Alguien que tenga una extrema voluntad, pero no tiene el Espíritu Santo, no va a poder. Tarde o temprano le va a brotar su carne, ¿verdad? Como de pronto nos sale a nosotros. Sí. Bien, y voy a leerles Mateo 16, en versículos 24 al 27. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué pudiera hacer para comprar su alma o para salvar su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Es imperativo que el Espíritu Santo nos transforme, que nos guíe, que nos haga nuevas criaturas. Nadie puede practicar ninguna de estas ilustraciones que dice el Sermón del Monte. Por lo tanto, no es un libro de consulta para buenos consejos, no son buenas directivas que nos da, es en realidad algo imposible de hacer. Debemos librarnos de esa tendencia constante en velar por los intereses del yo y estar al tanto de los agravios, las ofensas, siempre a la defensiva, defender mi dignidad, mi postura, mi imagen. De esto se trata.
olvidarnos del yo. Todo debe desaparecer. Y esto desde luego significa que debemos dejar de ser tan sensibles en cuanto a ese yo. Bueno, es un ataque directo. Es directo. Recuerdan que cuando veíamos las bienaventuranzas se estaban sintiendo conmovidos. Aquellos que a lo mejor se habían acostumbrado a esa vida judía de cumplir, llevar tradiciones y respetarlas, no fallar a ninguna, lavarse las manos, llegar a la iglesia, respetar el Sabbat. Y el Señor no les habla de nada de eso, les habla de su corazón, de lo que están sintiendo adentro. Tienen hambre y sed de justicia, ustedes lloran, ustedes están buscando el reino de Dios, ustedes quieren, están deseosos de algo que no tienen en esta vida. Los estaba tocando en el fondo. Por eso esto va directo al yo. Podemos aparentar una buena reputación y a lo mejor cualquiera de nosotros, póngase como ejemplo, ¿cómo lo vemos los demás? Bueno, mientras no veamos que peca, ¿verdad? Pero el Señor sí nos ve pecando. Él sí nos ve y no podemos decir, oh Señor, ¿verdad que yo estoy muy limpio? Y el Señor conoce nuestros corazones y ahí nos estaba atacando y estaba diciendo, no importa que no hayas matado a alguien y que no tengas a alguien enterrado en tu jardín, pero ya lo odiaste y era como si lo hubieras matado. Y no le has pedido la esposa prestada al vecino, pero la deseas cada vez que la ves y ya pecaste. Señoras, no vayan a molestarse con su esposo llegando a casa por la vecina, no estáis poniendo ejemplos nada más. Pero el Señor nos está diciendo, eso que pasa en tu corazón, eso es lo que vale. No vale tu apariencia, no vale ese yo que estás defendiendo, que estás cuidando tanto, porque ese yo te interesa. No, es más, tienes que destruir ese yo. Recuerdo un comentario de nuestra hermana Vicky, ¿verdad? Vicky decía, cuando uno se convierte empieza a morir en la carne, empieza a morir el yo. Nuestro Señor nos muestra que si somos creyentes debemos crecer tanto en humildad que no deberíamos sentir ya ni ofendidos ni heridos por nada. Claro que está a otro nivel, pero vamos a llegar ahí si Dios quiere. Dice aquí, cuando uno se convierte empieza a morir y somos iluminados por la verdad de la Biblia, nuestras ideas cambian, nuestra sabiduría muere para aprender la real sabiduría de Dios. Nuestros gestos y nuestros gustos ya no son los mismos, ya no deseamos lo que el mundo disfruta, ahora queremos las cosas de Dios. Nuestro concepto de estética, antes desajustado y distorsionado por el pecado, ahora se alinea en los preceptos de Dios. Dejamos de buscar la aprobación de la sociedad para buscar complacer a Dios, imitando su carácter, su pureza, su comportamiento, y entonces odiamos al pecado. Y el pecado lo teníamos antes abrazado, ¿cierto? Era parte del yo. De hecho, hay un lema que dice que el más grande de los pecados pues es el ego, ¿verdad? Es el orgullo, es el yo, lo que yo soy, lo que yo busco. Dice una ópera, My Favorite Things, mis cosas favoritas. Es un musical tremendo, pero no es lo que nosotros teníamos antes. Nuestras cosas favoritas deben ser las cosas de Dios. Nuestros amigos cambian. Ahora somos relacionados con los que comprenden nuestra fe y aman al mismo Dios. El pasado domingo teníamos ese desayuno magnífico y me sentía yo abrigado en esta fe que compartimos todos. Y decía yo, qué delicia estar con gente que te entiende, ¿verdad? Amamos lo mismo, buscamos lo mismo, tenemos las mismas finalidades, complacer a Dios. Y se siente uno abrigado, ¿cierto? Se siente uno en familia, como lo acaba de decir el hermano Gabriel en la oración. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar por medio de la transformación de Dios. No lo va a encontrar nuestro compadre, nuestro amigo, nuestro vecino. Si viene a la iglesia un día, probablemente no es tocado por el Señor y no lo va a entender. Se necesita nacer de nuevo y empezar a derribar esos gustos que teníamos antes. Este proceso de muerte al ser que éramos antes nos va a llevar a amar a nuestro prójimo sin importar que seamos amigos o enemigos. Así de grande. Estaremos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y nuestros bienes por aquellos que lo necesitan. Y entonces podremos comprender esto de la capa, y entonces podemos comprender esto de la otra milla.
Y podemos comprender esto de prestarle al que está en necesidad, o de regalarle, o de ayudarlo. Porque entonces sabremos de amar al otro como a nosotros mismos. Él también se humilló ante Dios, yo también me humillo, yo soy igual que Él. Pero lo más difícil es morir a sí mismo, la propia aprobación personal, la censura de uno mismo. Y a ver si puedo expresarme aquí. Todos tenemos necesidad de aprobación, y para eso pues nos vestimos y nos peinamos, para estar en decencia delante de la sociedad. A lo mejor por eso hacemos 1000 cosas para estar dentro de un orden de sociedad y pasar y no ser repudiados. Pero hay una aprobación sagrada, que es cuánto me amo yo y cuánto me amo a mí mismo, cuánto me respeto a mí mismo, cuánto me doy la gloria a mí mismo. Pero lo escuchamos en el mundo actualmente, ¿verdad? Primero ámate tú, primero exáltate tú. Y vas al psicólogo porque ofendiste a toda tu familia y te dice, no importa, el que cuenta eres tú. ¿Cierto? Oiga, pero como que no encuentro paz, es que no te amas suficiente. Y luego te llegan mensajes y dice, ¿a poco no te falta un poquito de egoísmo? ¿A poco no se antoja? Y tú dices, sí. Porque es una aprobación personal. Yo necesito aprobarme y amarme más cada día. Y esa es un poquito la contradicción en la que podemos, no un poquito, sino la clave de la contradicción. El Señor nos dice morir a nosotros mismos. Hay todo un capítulo que no quisiera tomar porque el señor Lloyd Jones sí habla de esto, pero pues aquí está y voy a tener que hablar de él. Dice, muchos grandes artistas demuestran que desde la opinión del mundo, ellos ven si los aprueban o no los aprueban, y muchos dicen, la gente es tan ignorante que no entiende mi arte. Si alguien conoce un buen artista que piense eso, bueno, pues está en la mejor dirección para ser un artista orgulloso y que dice, si a alguien no le gusta mi arte es porque son ignorantes. Pero yo me amo tanto y hago las cosas tan bien que no están al nivel. No pueden comprenderme. Entonces es muy, muy, muy difícil que un artista se doble a Dios y diga, pues mi arte no vale. Y lo que yo soy no vale. Lo que vale es Dios y tengo que ponerme a su servicio. Yo no sé en las artes plásticas cómo les vaya a los escultores, a los pintores, a los dibujantes, y cómo puedan rendirse a Dios sin hacer obras que imiten a Dios. Yo creo que todo su trabajo que hagan deben dedicárselo a Dios, no importa que estén dibujando un bodegón o un paisaje. Pero yo creo que es por ahí. Yo lo experimento diferente. Para mí, yo dejé de hacer cierta música para hacer alabanza, pero no me veo en la posición de alguien que hace danza, que hace cine o que hace otra de las artes. Sin embargo, hasta ahí puedo entender que todo tu trabajo se lo dediques a Dios, que lo hagas con el amor que lo haces para Dios, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ciertamente el artista tiene él mismo su persona como un pedestal. ¿Sí? A ver si me doy a entender. Espero que esté pasando el mensaje. Si a alguien le incomoda, por favor, díganme. No quiero ofender a nadie, pero sí, los que nos creemos artistas, de pronto nos vamos por ahí. Es el yo, es que me vean a mí. El cristianismo debe alcanzar la fase en que supera incluso eso, el orgullo personal y el concepto de sí mismo. Solo el cristiano puede hacer esto. Allí encontramos la doctrina en este pasaje. Nadie puede llegar a ser cristiano si no nace de nuevo, porque es la antítesis de la vida. Hay una frase en donde el autor dice que es tan difícil imaginar algo más alejado de lo que el mundo describe como un caballero. Aquí voy a ligar a Lloyd Jones con un comentario que leí hace tantos años del señor Lewis, Charles Lewis, que decía lo siguiente. Él decía que el concepto de un caballero se había degradado con los años, y me van a comprender por qué. Decía que un caballero, en un principio, poseía tierras, conocía de armas, comunicaba en 2 o 3 idiomas para poder comunicar con los vecinos, con los pueblos vecinos, era culto, solía leer, ir de cacería, era un buen capataz, conocía de vinos y licores, honraba su escudo de armas. Es decir, si saben lo que es el escudo de armas, ¿verdad? El nombre de familia, el apellido, tiene un origen. Entonces, él honraba su ascendencia.
E incluso tal vez tenía hasta un tapete con ese escudo de armas en la entrada de su casa, no lo sé, pero lo que honraba era su nombre y el nombre de familia, y cuidado con que se lo ofendiera, porque él se iba incluso a un duelo para defender su nombre. Y estos caballeros que tenían posesiones y este nivel fueron desapareciendo, ¿saben? Con las guerras, con las pestes, con tantas cosas, con la división política incluso, porque antes eran propiedades simplemente y reinados, tal, y llegaron a desaparecer esos caballeros. Y el señor Lewis hace una comparación muy curiosa. Dice, usted los puede encontrar mencionados en el baño del bar más apestoso, y ahí dice caballeros, porque se degradó el nombre de caballero. Y decía él, entonces, piense qué es para usted un caballero y si usted es un caballero. Y pues que ya no nos gusta que nos digan caballeros, ¿verdad? Digo, considerando esos términos de degradación. Bueno, es nada más para decir hasta dónde el señor Lewis estaba diciendo, nosotros en realidad esas cualidades, o todas las cualidades que eran para que el mundo nos aprobara, tienen que diluirse y nos tiene que aprobar Dios, o nos tenemos nosotros que sentir aprobados por Dios. Claro que nadie va a ganar su salvación, nadie va a ganarse el favor de Dios por sus propios medios, pero sí en sus términos. Y en sus términos todos debemos entonces complacernos, o nos debe inspirar, darle complacencia a Dios. Caballero, según el mundo, es el que lucha por su honor y por su nombre, y aunque haya desafíos, él se enfrenta para defender su nombre. Esta es la idea que tiene el mundo del caballero y del honor, y siempre implica autodefensa. Por lo tal, solamente el Espíritu Santo puede derribar ese sentido de aprobación del mundo, y podemos decir, no me importa que no me aplaudan, no me importa que yo no sea exaltado, no me importa. Decimos, por tanto, con sencillez y sin pedir excusas, que nadie puede poner en práctica esta enseñanza, a excepción de los cristianos, de los verdaderos convertidos. El hombre tiene que nacer de nuevo y ser una criatura nueva antes de poder vivir así. Y tenía yo para ustedes la cita de Gálatas 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ojalá pudiéramos comprender el fondo, el sentido de esto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y según el autor, supone el autor que cuando nos vean a nosotros van a ver la imagen del Señor en nuestro carácter, en nuestras preferencias, en nuestros gustos, en nuestras tendencias, en todo lo que buscamos, en todas nuestras aspiraciones, en todo lo que defendemos, porque ya el yo ha desaparecido. ¡Wow! A mí me queda altísimo, y a todos yo creo, pero es un reto que solamente se puede enfrentar por el placer de complacer al Señor una vez que hemos nacido de nuevo. Hermana Vicky, muchas gracias por su comentario. Bueno, hermano, lo que acabas de decir, pues es solamente para cuando Dios nos da la oportunidad de venir a sus pies, ¿verdad? Porque somos transformados por el poder de su Santo Espíritu, y nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras expectativas se alinean a la voluntad de Dios para que nuestra vida sea lo que Dios quiere y lo que Dios ha puesto en su plan, en ese llamado que nos ha hecho. Y para esto quiero compartirles, si me permiten, Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es la bendición de nuestras vidas cuando somos llamados por Él, hermano. Entonces nuestras vidas tienen siempre que reflejar al Señor,
y nos cuesta mucho trabajo poder ver a aquellos que nos lastiman, a aquellos que nos ofenden, a aquellos que una vez les prestamos y que no nos pagaron, a través de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo pagó más en la cruz del Calvario por nosotros que lo que nosotros le hemos dado a cualquiera en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y yo quisiera dejar aquí la clase porque, bueno, tengo más versículos, pero me gustaría solamente no pasar de aquí si no se ha comprendido esto. Y no sé si haya comentarios de alguien más o alguna duda, ¿no? Está bien. Sí pasó el mensaje, ¿verdad? Supongo. El mensaje hasta ahora pasó. Está un poco cargado, yo creo, porque cuando yo estaba estudiando esto dije, wow, ya cuando llegue a esta hoja, yo creo que ya los voy a tener enfadados, pero es tan denso, no es fácil de vivirlo. Sin embargo, ya estamos comprendiendo, debemos morir a ese yo, si no, no vamos a interpretar correctamente el Sermón del Monte, el cual no son buenos consejos, insisto, no son buenas recomendaciones, es el carácter de un hijo de Dios, alguien que nació de nuevo, que no lo buscó por sí mismo, que no llegó a ese estatus, sino que el Señor lo convirtió y día a día se está enfrentando con ese morir a sí mismo. Les voy a dejar solamente estos comentarios. Dice, en otras palabras, el Señor nos dice, tienes que vivir así, pero solamente si tienes el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo puede uno llevar esta clase de vida? Pregunta el autor mismo, ¿cómo puede uno llevar una clase de vida en donde uno no está siendo el autor principal o la figura principal? Bueno, pues aprendemos a vivir en Cristo, aprendemos a vivir como Él quiere. Y pueden reflexionarlo por una semana si gustan y continuaremos entonces en la próxima clase, si les parece. Muchas gracias, voy a cerrar en oración. Te damos gracias, Señor, gracias por ser privilegiados y tener eso que otros buscan probablemente por sus fuerzas o que alguien quisiera y que se nos es dado por tu gracia, porque podemos seguirte, podemos imitarte, podemos parecernos a ti un poco y cada día más por tu gracia, porque nos has llamado, porque nos has reconciliado contigo con esa salvación que era inimaginada por nosotros. Te pedimos por todos aquellos que están sin tu espíritu, sin conocerte, sin tener esa nueva vida, y te agradecemos el privilegio. Ojalá podamos cada día aprender más a servirte y a tener esa aprobación de la que estamos hablando aquí. Te lo pedimos, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.